Bueno, ya estamos con Martín Vergese para hablar de temas relacionados con el agro, con el campo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días a todos. ¿Cómo le va? Bueno, y lo de hoy tiene que ver con el trigo. Es así, con el trigo. Siempre veníamos con noticias malas sobre el trigo en los últimos años, fundamentalmente porque se estaba sembrando muy poco. Fuimos testigos de las peores campañas y cosechas de la historia en los últimos años, pero bueno, el trigo volvió a tomar de a poco su lugar en la República Argentina y también en la provincia de Córdoba. Y este es un dato importante porque actualmente se está trillando, se está terminando de cosechar lo que es la campaña de trigo aquí en la provincia de Córdoba y los datos son más que alentadores. Estamos en presencia de la mejor campaña triguera de los últimos 50 años en la provincia de Córdoba. El Ministerio de Agricultura de la provincia estima una producción de 3.300.000 toneladas, es decir, un 43% más que la campaña anterior. Es decir, Córdoba va a producir aproximadamente 1 millón más de toneladas de trigo que el año anterior. Los datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba son similares, aunque estima un poquito más, incluso de trigo para esta campaña, pero son datos que coinciden prácticamente con el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. Así que bueno, esto es un dato alentador y mucha gente se preguntará, bueno, ¿por qué, digamos, este cambio de actitud de los productores respecto al cereal, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver con la eliminación de las retenciones? Absolutamente. O sea, con retenciones ceros, el productor se anima a sembrar más. Tiene que ver con la rotación de los cultivos que tantas veces decimos que el productor había dejado de hacer. Es decir, sembraba soja sobre soja, inclusive a veces, y durante el invierno no hacía ningún cultivo. Bueno, esto justamente perjudica a los suelos, ayuda justamente a la erosión y el trigo aparte es un buen cultivo que chupa bastante agua, como dicen los ingenieros agrónomos, así que es ideal para todas esas zonas que se han inundado o que han sufrido grandes precipitaciones en la provincia de Córdoba, incorporarlo como cultivo durante el invierno para que chupe agua de las napas y después a partir de allí, bueno, elegir si se hace un maíz o se hace una soja. ¿Y cuáles son las zonas de Córdoba donde más se siembra trigo? Bueno, mira, en general se está sembrando prácticamente en toda la provincia, pero siempre hablamos de la zona núcleo, que es la zona principal, que es el corredor de la Ruta 9 Sur, fundamentalmente que va desde Belville, Leones, San Marcos, hasta Marcos Juárez. Si bien el promedio provincial va a ser de unos 2.900 kilos por hectárea de esta campaña a nivel provincial, allí los promedios van de 4.500, 5.000 kilos por hectárea y hay picos de hasta 7.500 kilos por hectárea, es decir, rendimientos importantísimos de los más, digamos, altos a nivel nacional. ¿Hace cuánto tiempo que no se sembraba trigo como este año? Y hace bastantes años, habría que fijarse en las estadísticas, pero este año prácticamente la siembra a nivel nacional creció un 30%. Y no solamente que creció la siembra, sino que años anteriores se hacía trigo de mala calidad. Es decir, cuando se sembraba trigo, no se ponían fertilizantes, es decir, no se incorporaba tecnología al cultivo. Por lo tanto, el trigo que se obtenía era malo, es decir, sin proteínas, sin gluten, lo que eso después complica la comercialización, ¿no es cierto? Este año se incorporó muchísimo fertilizante, pese a ello, en muchos lotes, en muchos campos, no se llegó al 10,5% de proteína, que es lo que exigen los molinos para la calidad panadera. Es decir, para que la gente lo entienda, para hacer el pan en la panadería, bueno, ese trigo tiene que tener un 10,5 de proteína. ¿Y esta cosecha récord puede incidir en el precio del pan, en los productos que tengan trigo en las góndolas? Bueno, eso va a tener que ver con el precio que el trigo tenga en la pizarra. Es decir, nosotros, el mercado de trigo no depende solo de Argentina, depende de todo el mundo, fundamentalmente eso se marca en los Estados Unidos. Hoy tiene un buen precio el trigo. Yo creería que por la producción que tiene Argentina, que va a tener Brasil, el trigo yo creo que no va a subir en precio. Eso hará que no suba la bolsa de harina. Debería bajar si hay más trigo. Y sí, debería bajar, pero las cosas vos alguna vez viste en todos estos años que bajen, difícil. La realidad es que la bolsa de harina no debería subir. Y por lo tanto, si la bolsa de harina no sube, no debería subir ningún panificado. Pero bueno, todo puede suceder, la realidad es que eso no debería pasar. Y esto es importante, lo del trigo, ¿por qué? Porque también va a incentivar una buena campaña que ya se está sembrando de soja y de maíz, tanto en la provincia de Córdoba como a nivel nacional. Y un dato que es importante porque el maíz ya le está robando hectáreas a la soja. Siempre hablamos de
de que bueno, nos fue mal con el tema de la sojización tantos años y bueno, los productores están empezando a confiar más en el maíz, también como dijiste vos, el maíz es otro cultivo que también le han sacado las retenciones, es un cultivo que si bien es caro de hacer, te deja buen margen de rentabilidad en el bolsillo, inclusive mejor que la soja en muchas zonas, así que en la provincia de Córdoba se espera que se siembren unas 100.000 hectáreas más de maíz, en detrimento de la soja, y a nivel nacional el maíz le sacaría más de 1 millón de hectáreas a la soja. Así que bueno, creo que eso es un dato agronómicamente interesante para lo que son los suelos de Córdoba y de todo el país. Y en el mundo del agro hoy es un día importante, ¿no? Aquí en Argentina. Ayer justamente que se celebró, como te comentaba, los 60 años del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es una institución que si bien es pública, depende del Ministerio de Agroindustria, digamos que es el brazo científico del Ministerio de Agroindustria. Es una entidad que trabaja en red de forma interdisciplinaria y que siempre, trabaja de forma articulada con lo privado, es decir, con empresas, con productores. Mucha gente no lo conoce, pero en el INTA trabajan más de 7.000 técnicos y hay 440 agencias y estaciones experimentales en todas las provincias del país. Hace unos días, hubo un problemita allí con el INTA, el gobierno, porque el gobierno justamente quiso ajustar el presupuesto del INTA para el 2017, sacándole algunos recursos. Aparentemente eso en principio no pasaría, veremos qué sucede porque allí está la discusión todavía. Pero lo cierto, es que el INTA, es una institución que siempre ha estado al lado del productor agropecuario a lo largo de 60 años. Así que, nosotros, por supuesto, le mandamos el saludo a la gente del INTA que tanto nos ayuda y conocemos, que son las estaciones de San Francisco, Manfredi, Brinkmann, Marcos Juárez. Allí hay ingenieros que siempre nos dan una mano y sobre todo nos enseñan fundamentalmente sobre agronomía, ¿no?